Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente es un constante en la historia económica moderna, las crisis económicas mundiales. Desde el siglo XX hasta nuestros días, en el siglo XXI, la economía global ha experimentado episodios de colapsos y profunda inestabilidad que han redefinido países, acabado con ahorros y transformado por completo las políticas públicas. Pero ¿qué define una crisis económica mundial? No es solo una recesión local, es un evento sismético, un punto de quiebre donde fallan mecanismos fundamentales del sistema financiero, comercial y productivo, y cuyos efectos se propagan con rapidez a través de fronteras, afectando a millones de personas en diferentes países. Estudiar esta crisis no es un mero ejercicio histórico, es una herramienta profunda para entender la arquitectura económica en la que vivimos y sus puntos débiles, y sobre todo para reflexionar sobre cómo las decisiones que tomamos, tanto individuales como colectivas, pueden contribuir a la estabilidad o al colapso. En esta presentación yo voy a hablar específicamente de los factores que generan estas crisis. Los factores estructurales. Dice, por primero son los excesos financieros que crean burbujas que siempre acaban pinchando. Por ejemplo, en la década de 1920, una especulación masiva de Wall Street con dinero prestado preparó el terreno para la crisis de 1929. 70 años después, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, alimentada por hipotecas de alto riesgo, fue lo que provocó la crisis del 2008. Otro factor son los grandes desequilibrios en los años 70, la extrema dependencia de petróleo de Medio Oriente por parte de Occidente creó una vulnerabilidad enorme. Y décadas de 1990, países asiáticos como Tailandia acumularon grandes déficits comerciales y una deuda extrema excesiva, haciéndolos muy frágiles. Finalmente están las fallas en las reglas del juego de la economía, la desregulación financiera y la falta de supervisión en los años previos al 2008 permitieron que los riesgos se ocultaran en productos financieros complejos, multiplicando el peligro en todo el sistema. El detonante, la chispa que prende las crisis. Solo se necesita una chispa, y la historia nos muestra que los detonantes pueden ser muy distintos. A veces es un hecho externo inesperado, como el embargo del petróleo en 1973, que cuadriplicó el precio del crudo de la noche a la mañana y desató una crisis de oferta global. Otras veces es un cambio brusco en las políticas económicas de una potencia. A principios de los 80, la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de intereses de forma agresiva para controlar la inflación, pero esto provocó o hizo impagable las deudas de países latinoamericanos, desatando la crisis de la deuda, que sumió a la región en una década de pérdidas. En ocasiones el detonante es el colapso de un símbolo de confianza. En 2008 fue el quiebre del banco de inversiones Lehman Brothers. Su caída fue la señal de alarma que hizo saltar y congeló el crédito global y demostró que el problema era sismético. En 1997 la chispa fue un ataque especulativo contra la moneda tailandesa, el baht,
que reveló las debilidades ocultas y provocó una fuga masiva de capital en todo Asia. Ya como conclusión, podemos ver que los patrones que se repiten del auge a las crisis. Al unir estos elementos vemos un patrón recurrente, periodos de bonanza que generan complacencia y excesos, seguido de un evento que revela fragilidad y desencadena en una corrección un poco violenta. Lo crucial es entender que los factores casi nunca actúan solos. Se, combina, Se combinan burbujas financieras en un marco regulatorio débil que se derrumba ante un cambio en las condiciones y debido a la globalización, una crisis que empieza en un mercado o país y se propaga rápidamente por el resto del mundo. Entonces, más que un accidente, estas crisis son consecuencias predecibles de decisiones humanas, también de incentivos económicos y marcos de gobernanza imperfectos. Pues esto no termina acá. Una vez que se estalla una crisis, pues se desatan efectos en cascada y los gobiernos y bancos centrales pues se ven forzados a reaccionar para profundizar en las consecuencias de estos episodios y en las decisiones de políticas económicas que moldearon la recuperación o la falta de ella. De esto van a hablar mis compañeros más a profundidad, así que muchas gracias. Cordial saludo. Hoy, tutor y compañeras. Hoy analizaremos cómo las decisiones políticas económicas tomadas por las principales potencias mundiales y sus respectivas capitales, como Washington y Londres, no solo responden a la crisis, sino que son el motor principal que las inicia y las prepara o impone su solución. Argumentaremos que la interdependencia económica global significa que las políticas domésticas de las potencias son, de hecho, políticas económicas globales con efectos directos y catastróficos. La primera gran crisis la representa del 29, el error de austeridad y el proteccionismo. Punto de partida. La crisis nace en Estados Unidos con el colapso bursátil de una burbuja especulativa, decisiones políticas, agravantes política monetaria y fiscal. Inicialmente, la Reserva Federal mantuvo la austeridad monetaria, permitiendo que el sistema bancario colapsara en lugar de inyectar liquidez y crédito para salvarlo. Esta decisión de no hacer nada agravó la deflación y la caída de la demanda. Decisiones políticas, política comercial. El segundo gran error de la política económica fue el proteccionismo comercial. La ley arancelaria Smoot-Hawley en Estados Unidos fue una decisión política unilateral para proteger la producción local, pero provocó la inmediata represalia de los países europeos. Esta cadena de decisiones proteccionistas colapsó el comercio internacional, exportando las decisiones estadounidenses al resto del mundo, convirtiendo una crisis nacional en la Gran Depresión global. La decisión de la respuesta al cambio de paradigma. Solo al cambio de la política hacia el intervencionismo keynesiano, el New Deal, que priorizó el gasto público y la intervención estatal sobre la laissez-faire, permitió que los países desarrollados comenzaran lentamente a recuperarse. El tipo de crisis involucrada bancaria y financiera que se extendió a una crisis económica de producción global. La crisis de los años 80, el arma de las tasas de interés. Los países en desarrollo se habían endeudado, pero la deuda era manejable mientras que las tasas de interés fueran bajas. La decisión política clave, el desencadenamiento. La Reserva Federal de Estados Unidos bajo Paul Volcker
tomó una decisión de política monetaria doméstica: subir drásticamente las tasas de interés para poner fin a la alta inflación interna. Interacción. Esta decisión, pensada por la economía estadounidense, tuvo un impacto catastrófico global, porque la deuda de los países emergentes estaba dominada en dólares, obligando a tasas de interés estadounidenses. De la noche a la mañana, el costo de resolver la deuda se disparó, haciendo que el endeudamiento fuera insostenible y detonando la crisis de la deuda externa en América Latina y otros países. La imposición de condiciones. Los países desarrollados a través del FMI y el Banco Mundial impulsaron el consenso de Washington con la única vía del rescate. Esta decisión política no fue negociable. Exigió a los países deudores adoptar políticas neoliberales: privatización, austeridad fiscal y liberalización financiera, reestructurando de forma permanente las economías según el modelo deseado por las potencias. Tipo de crisis involucrado, principalmente fiscal y cambiaria. La crisis financiera del 2008, el fracaso de la desregularización financiera. El punto de partida, una burbuja inmobiliaria impulsada por hipotecas subprime en Estados Unidos. La decisión política clave, la causa raíz. Décadas de decisiones políticas en Estados Unidos y Europa promovieron la desregularización financiera, basada en la creencia que los mercados autorregulaban. Ejemplo de decisiones: la derogación de leyes de separación como la Glass-Steagall y la falta de supervisión de instrumentos de alto riesgo derivados. Esta política creó un ambiente donde los grandes bancos de los países desarrollados podían acumular riesgos sistemáticos. Interacción. Cuando el mercado colapsó, el problema se contagió inmediatamente a nivel global, a través del sistema financiero internacional, pues los bancos europeos y los asiáticos poseían estos activos tóxicos creados bajo las reglas laxas de las potencias. Decisión: el rescate masivo. Los países desarrollados optaron por una política opuesta a 1921, a la intervención masiva. El Estado utilizó fondos públicos para realizar rescates masivos. Los bancos centrales inyectaron liquidez sin precedentes para evitar la congelación de crédito. Esta decisión salvó al sistema, pero dejó una deuda enorme y generó una nueva fase de dinero barato a nivel mundial. Las, las crisis involucradas, bancarias y financieras, de carácter sistemático. La responsabilidad y conclusión. La responsabilidad global. La conclusión es que la estabilidad económica mundial depende directamente de la calidad de las decisiones políticas, fiscales y regulatorias que se tomen en los países que dominan el sistema monetario internacional. En el caso colombiano, conectar con el resultado del aprendizaje. Las crisis globales siempre tienen implicaciones para Colombia. Por ejemplo, en la crisis de 2008 provocó la caída del precio del petróleo y una reducción de flujos de capital, poniendo a prueba la estabilidad y el posicionamiento internacional del país. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Laura Pinto y les voy a explicar las crisis económicas mundiales del siglo XX y XXI, causas y efectos. A lo largo de los siglos XX y XXI, la economía mundial ha experimentado diversas crisis que han transformado el funcionamiento del sistema financiero internacional. Cada episodio ha dejado profundas consecuencias económicas y sociales, además de importantes lecciones para los gobiernos, los bancos centrales y las instituciones globales. Las crisis no solo han alterado los mercados, sino que también han redefinido el papel del Estado, la regulación financiera y cooperación internacional. Primero, la Gran Depresión de 1929.
Considerada la crisis más devastadora del siglo XX, se originó en Estados Unidos con el desplome de la Bolsa de Valores en octubre de 1929. El pánico financiero provocó quiebras masivas de bancos, una contracción drástica del crédito y una caída abrupta de consumo y la inversión. Los efectos económicos fueron globales. Millones de personas perdieron sus empleos, los precios agrícolas colapsaron y el comercio internacional disminuyó cerca del 60%. Esta crisis evidenció la fragilidad del sistema financiero y la necesidad de que los estados intervinieran en la economía para estabilizarla. Sugirieron políticas como el New Deal, que reforzaron la supervisión bancaria y promovieron obras públicas para reactivar el empleo. Segundo, la crisis del petróleo de los años 70. En 1973 y 1979, los miembros de la OPEP recortaron la producción de petróleo y elevaron sus precios de manera abrupta como respuesta a tensiones políticas internacionales. El petróleo, base del transporte y la producción industrial, se encareció drásticamente, generando un fenómeno poco común, estanflación, es decir, estancamiento económico combinado con alta inflación. Las economías desarrolladas enfrentaron necesidades prolongadas, pérdida de competitividad y deterioro del poder adquisitivo. Esta crisis redefinió las políticas energéticas y aceleró la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Tercero, la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80. Muchos países latinoamericanos, entre ellos México, Brasil y Argentina, se habían endeudado en exceso durante los años 70. Cuando las tasas de interés internacionales aumentaron y los precios de sus exportaciones cayeron, la región entró en incapacidad de pago. Esto generó lo que se conoce como la década perdida, un periodo de bajo crecimiento, inflación elevada, devaluaciones y fuerte aumento de la pobreza. La crisis dejó como enseñanza la importancia de una adecuada gestión de la deuda externa y de mantener sistemas fiscales sólidos. Cuarto, la crisis asiática de 1997. Comenzó en Tailandia con el colapso de su moneda, el baht, y se extendió rápidamente a Corea del Sur, Indonesia y otros países del sudeste asiático. El problema combinó burbujas inmobiliarias, exceso de endeudamiento y falta de transparencia financiera. Los efectos fueron severos: quiebras empresariales, devaluaciones superiores al 50% y un aumento abrupto del desempleo. La crisis demostró que incluso economías con alto crecimiento pueden ser vulnerables si no cuentan con regulaciones financieras sólidas. 5. La crisis financiera global del 2008. Originada en Estados Unidos por el colapso del mercado hipotecario subprime, se propagó rápidamente por la interconexión de los mercados financieros globales. Los bancos acumularon activos riesgosos que perdieron valor, provocando quiebras, rescates financieros y una contracción crediticia sin precedentes. Los efectos económicos fueron profundos: caída del PIB mundial, aumento del desempleo y disminución del comercio internacional. Esta crisis puso en evidencia los riesgos de la desregulación financiera, la falta de supervisión y el exceso de confianza en los mercados. La crisis por la pandemia de COVID-19. El siglo XXI también presentó una crisis distinta en origen, pero igual de disruptiva. Los confinamientos globales paralizaron sectores enteros como el turismo, la aviación y el comercio. La caída en la producción
provocó recesiones simultáneas en la mayoría de los países y aumentos significativos del desempleo a diferencia de crisis anteriores. Los gobiernos respondieron con masivos estímulos fiscales y monetarios para proteger empresas y hogares, lo que evitó un colapso mayor, pero elevó la deuda pública mundial. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. El día de hoy les vengo a explicar sobre las principales crisis económicas del siglo XX al siglo XXI. Primero que nada vamos a empezar con la crisis que fue la Gran Depresión de 1929. En esa crisis fue porque hubo una caída de la bolsa en Nueva York, donde esta provocó quiebras de los bancos, también cierre de empresas y una caída brutal del comercio mundial. Esta fue una de las peores crisis. Para enfrentarla, el gobierno aplicó el New Deal, que es un programa donde incluyó obras públicas para generar empleo, subsidios agrícolas y una creación de seguros como en el desempleo. El impacto social de esta fue que muchas familias perdieron su empleo, otras quedaron en pobreza extrema y pues prácticamente hubo una tensión política donde contribuyó a la Segunda Guerra Mundial. Ahora hubo otra que se llama la crisis del petróleo de 1973, en donde esta inició cuando los países árabes de la OPEP redujeron la producción y aumentaron el precio del petróleo. Lo tomaron como medida política. También el petróleo prácticamente se cuadruplicó el precio y esto hizo un fenómeno llamado estaflación, donde hubo alta inflación, desempleo y estancamiento económico. Para enfrentar esta, los gobiernos aplicaron medidas como el racionamiento de gasolina, aumento de tasas de interés para controlar la inflación e inversiones en energías alternativas. El impacto social de este fue que hubo, primero que nada, se vio reflejada el aumento del costo de vida, hubo pérdida de poder adquisitivo y quiebras de industrias muy dependientes del petróleo. Ahora bien, hubo otra llamada crisis financiera global del año 2008. En esta surgió por el mal manejo financiero y las famosas hipotecas subprime. En esta, los bancos otorgaron créditos riesgosos y cuando las personas no pudieron pagarlos, explotó una burbuja inmobiliaria. Esto llevó a la caída de grandes bancos y una crisis que se extendió por todo el mundo. Los gobiernos respondieron con rescates bancarios de dinero por parte de los bancos centrales y mayores regulaciones al sector financiero para evitar futuras crisis. En lo social, millones de personas perdieron su casa, hubo aumento del desempleo y creció la desigualdad económica. Finalmente estuvo una de las más recientes crisis mundiales, que fue la crisis del COVID-19 en 2020. Esta, a diferencia de las anteriores, esta fue causada por una pandemia mundial donde paralizó empresas, transporte, turismo e incluso el comercio, ¿no? Las cuarentenas generaron una caída histórica del Producto Interno Bruto en casi todos los países. Las medidas de rescate fue que incluyeron subsidios como apoyos para pequeñas empresas, reducción de impuestos, créditos blandos y una fuerte inversión en salud pública y vacunación. En lo social, hubo un aumento de pobreza, problemas de salud mental y un salto acelerado hacia la digitalización, como el teletrabajo y las clases virtuales. Ahora bien, vamos a hacer una comparación final de todas ellas. Si comparamos estas crisis, podemos ver que cada una de estas fue por cosas distintas, ¿no? En la Gran Depresión fue financiera, el petróleo fue energética, en el 2008 fue bancaria y basada en la burbuja inmobiliaria, y finalmente en el 2020 fue sanitaria.
También cambiaron las respuestas a estas crisis, ¿no? En 1930 se usaron obras públicas, en 1973 controles monetarios, 2008 se utilizó los rescates bancarios y 2020 subsidios masivos y apoyo directo a las personas. Sin embargo, todas tuvieron en algo en común, afectaron profundamente el empleo, los ingresos y la vida cotidiana de millones de personas, dejando lecciones para mejorar la regulación, fortalecer la economía y prepararnos mejor para futuras crisis. Bueno, muchísimas gracias, espero que súper bien entendido las crisis económicas.